Muy buenas a todas las personas que estéis escuchando Historia Política Pública. Este es el tercer episodio de la serie sobre la Comuna de París y aquí quería concluir hablando de la derrota de la Comuna de París a manos del ejército francés y el legado que dejó en aquellos años, después de 1871, y la importancia que tiene en nuestros días. Hay que entender que cuando el 18 de marzo las tropas de Thiers huyen de la capital de Francia ante la imposibilidad de recuperar los cañones que estaban en Montmartre, como explica en el episodio 1 de esta serie, el ejército huyó a Versalles, donde comenzó a reunirse y a agrupar fuerzas. Aquí, según el historiador Chris Harman, que escribió A People's History of the World, la Comuna de París cometió un error imperdonable. Esto fue que en vez de ir a Versalles a dispersar el ejército, que según ese historiador lo habría hecho sin necesidad de disparar un solo disparo, debido al estado anímico tan deplorable del ejército de Thiers al haber sido derrotado, pero sin embargo decidió no hacer eso y le dio la oportunidad a las tropas de Adolf Thiers a reagruparse y luego hacer un contraataque contra la capital parisina el 2 de abril. ¿Qué hubiera pasado en esas 2 semanas si la Comuna de París hubiera tomado la decisión de acceder a Versalles y haber expandido como la comuna más allá del centro de la zona, digamos, más urbana de París? Sin embargo, eso es historia contrafactual. Lo que sí que sucedió es que Thiers comenzó a bombardear la capital de París una vez que reunió sus fuerzas, que eso fue, como he dicho, el 2 de abril. De esta manera, más de 5 semanas bombardeando la capital, llegó el 21 de mayo, donde entraron en la ciudad las tropas comandadas por Adolf Thiers. De esta manera, el 28 de mayo, una vez concluida la Semana Sangrienta que comenzó ese 21 de mayo, el saldo era de unos 30.000 comuneros muertos y 43.000 prisioneros, de los cuales 10.000 fueron condenados, unos a la cárcel y otros al exilio en Nueva Caledonia. París además se mantuvo bajo la ley marcial durante 5 años. Y en ese sentido, la represión fue tremendamente brutal. El historiador William Peltz, en su libro People's History of Modern Europe, habla de una pila muy alta de cadáveres. Pero eso tiene sentido porque el propio Thiers, que fue el que comandó el contraataque contra la capital parisina, habló de que había, entre comillas, que desangrar la democracia durante una generación. De esta manera no sorprende la brutalidad cometida por las tropas de Thiers contra la comuna, y de esta manera este gobierno, que fue instaurado oficialmente el 28 de marzo, el 28 de mayo fue derrotado y duró únicamente 2 meses. Sin embargo, a pesar de la corta duración y como ya mencioné en el capítulo anterior, tuvo una gran influencia en pensadores de aquella época como Bakunin, Kropotkin o Marx, y también en historiadores posteriores como Fouquet, como Hobsbawm y muchos más. Sin olvidar a Lenin y la creación de la Unión Soviética. Es cierto que la experiencia de la comuna fue leída de los modos más diversos, incluso durante su misma época. Los enemigos más encarnizados de la comuna, es decir, aristócratas, clericales, monárquicos legitimistas y orleanistas y republicanos conservadores, coincidieron en denostarla, con diferentes argumentos. Pero en general, todos hablaban de que esta comuna de París fue el producto de los bajos instintos de la plebe, que estaba incontrolada y que estaba formada por turbas frenéticas libradas a su propia suerte. Era una época en la que el sufragio universal no existía y los sectores más poderosos de la población consideraban que el pueblo, la gente común, no tenía la capacidad intelectual necesaria para decidir nada y por tanto se les consideraba como meros salvajes. Entonces, digamos que entre la clase obrera, la Comuna de París, mientras sobrevivió, gozó de una popularidad extraordinaria, pero la gente de alta alcurnia criticó constantemente este sistema. El poeta francés Théophile Gautier definió a los comuneros como las hienas del 93 en relación a la Revolución Francesa de 1789. Y también los calificó como gorilas de la comuna.
Por otra parte, el novelista Gustave Flaubert los calificó como perros rabiosos. Aquí vemos que diferentes personas utilizan calificativos de animales para definir a las personas que apoyaban la Comuna de París, y esto está en relación a lo que comenté anteriormente, como las personas pertenecientes a las altas esferas de la sociedad calificaban a la gente del pueblo como meros salvajes. Aquí la metáfora animalística es clara para compararles con personas irracionales, como seres irracionales. El historiador Politsky habló de que en aquella época la Comuna era considerada como parte de una conspiración mundial para expandir el virus revolucionario, y por eso se acusó a Karl Marx y a la Primera Internacional de haber perpetrado los acontecimientos que llevaron a cabo la Comuna de París, aunque el propio Marx eso lo negó en una entrevista que concedió. El escritor Émile Zola, que escribió el famoso documento J'accuse para defender a Dreyfus, sobre el famoso caso Dreyfus que tuvo lugar a finales del siglo XIX, describió en su libro La debacle una imagen muy ilustrativa sobre el río Sena ardiendo, incendios masivos y cómo París fue engullida entre llamaradas y los comuneros eran brutalmente masacrados. Si hemos mencionado anteriormente que el espectro de derecha de las altas esferas de la sociedad criticó de manera abierta y sin tapujos a la Comuna de París, la izquierda revolucionaria de aquel tiempo trató de reivindicar esta comuna como un hito inaugural y creando un imaginario colectivo para las futuras generaciones. Estas lecturas que se hicieron eran de algún modo predicciones de las múltiples tendencias políticas que convivieron en el propio seno de la Comuna de París. Es decir, lo que comenté en el capítulo segundo sobre que Marx definió la comuna como una esfinge en el que convivían diferentes ideologías. Aquí esta Comuna de París tuvo influencias de republicanos radicales, a los mutualistas, socialistas de diferentes escuelas, incluida la escuela positivista, personas que defendían la centralización política a ultranza, como los blanquistas, seguidores de Auguste Blanqui, y partidarios de corrientes federalistas, algunas más radicales, más moderadas. También estaba la escuela anarquista proudhonista, etc. El ejemplo de la Comuna de París en general sirvió para alentar la conciencia de clase de los trabajadores, y las crisis económicas a causa de los efectos de la industrialización capitalista produjeron una ola descomunal de desafección en aquellos años. Debido a ello se consumó en la creación de sindicatos que sirvieron para unir a los trabajadores en masa, y lo que mencionamos anteriormente, la Primera Internacional Obrera. Por eso, a pesar de la aniquilación de la Comuna, sus ideales se extendieron rápidamente a través del continente europeo e incluso cruzaron el Océano Atlántico hasta los Estados Unidos. Desde 1870 hasta el final del siglo XIX surgieron un gran número de partidos socialistas en Europa. Algunos de ellos fueron el Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el Partido Obrero Francés y el Partido Laborista en Gran Bretaña, es decir, 4 partidos fundamentales en el devenir del continente europeo del siglo XX. Y es cierto que, aunque hay historiadores como Mathilde Daguerre que explica que la Comuna de París no ha sido recordada de manera tan ferviente en Francia, porque ella habla de que nunca está integrado en la historia nacional, es decir, en el imaginario colectivo de la creación de la nación francesa, de la estipulación de la idea de ser francés, que suele estar más plasmada en victorias de la guerra, como la liberación contra la Alemania nazi o la victoria en la Primera Guerra Mundial. La Comuna de París ha pasado más desapercibida según esta historiadora. No obstante, hace unos años, durante una manifestación llevada a cabo por trabajadores ferroviarios, hubo una pancarta en la que se leía el siguiente mensaje: no nos importa el mayo del 68, en referencia a la revolución estudiantil de 1968, queremos 1871. O sea, este es un caso muy particular, pero aquí muestra cómo la idea de la comuna sí que está vigente en el imaginario colectivo, a pesar de que quizá en las escuelas no se estudia tanto porque, como he mencionado, no
la Comuna de París no representa una victoria bélica. Si pensamos en el país en el que nos hemos educado, seguramente recordemos cómo en la asignatura de historia en la escuela primaria y secundaria siempre nos han enseñado particularmente aquellas victorias militares porque han sido las que han ayudado a las instituciones a crear la idea de nación, a perpetrar este sentimiento de ser parte de una identidad colectiva. Y por eso la Comuna de París, precisamente a contraposición de esto, también trató derrocó estatuas que referenciaban victorias militares porque promulgaba una idea mucho más internacionalista. Y finalizando con las diferentes inspiraciones que provocó la Comuna de París, aparte de la revolución bolchevique en Rusia, como he explicado antes, también tuvo su influencia la revolución socialista en China. Y el espíritu reformista provocó cambios en los gobiernos de Europa. Antes he hablado de cómo en 1870 se crearon los diferentes partidos socialistas en Europa, en Alemania, en España, en Inglaterra, en Francia. Y así se comenzó la idea de los estados de bienestar en diferentes países. Principalmente Bismarck, el imperialista alemán que había conseguido unificar a la nación germana tras su victoria frente a Francia en 1870, se dio cuenta de que esta implementación del Partido Socialista Alemán podía provocar una revolución en su país. De hecho, ilegalizó el Partido Socialista, pero al mismo tiempo creó o tuvo la idea de implementar el primer estado del bienestar como lo podemos conocer hoy en día. Ciertamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, estos estados de bienestar fueron más fuertes en contraposición a la amenaza comunista del este, como por ejemplo uno de los casos más palmarios, el NHS, el sistema de seguridad pública, del sistema de sanidad pública, en el Reino Unido, que se instala en 1945, que el líder del Partido Laborista, Clement Attlee, se colgó la medalla de haberlo hecho, pero tuvo la ayuda de Winston Churchill, que era un conservador que siempre había reprimido de manera brutal a la población. Se dio cuenta de que si querían evitar una revolución en su país tenían que implementar. Y de esta manera también en el siglo anterior sucedió algo similar. Bismarck concedió algunas medidas del estado de bienestar para evitar que la idea de los partidos socialistas, las ideas de la comuna se expandiesen a través del país. Y para terminar esta serie quería hablar sobre el legado histórico de la Comuna de París y cómo en el año pasado, en 2021, y para conmemorar el 150 aniversario de la Comuna de París, la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, plantó un árbol en la plaza Louis Michel. Louis Michel, el anarquista que estuvo presente en la Comuna de París. Y llevó el nombre de esta famosa anarquista que tuvo un papel fundamental en la comuna. La plaza Louis Michel, que está situada en Montmartre, que el lugar precisamente donde estaban los cañones que Adolf Thiers quiso recuperar y que la gente agrupada en 1871 lo impidió, fue el motivo de una gran serie de eventos que tuvieron lugar en marzo de 2021. Aquí se cerró el círculo de cierta manera, creó cierta controversia porque, como he explicado antes, la Comuna de París tiene buena recepción entre diferentes miembros de izquierda, pero por la derecha es muy denostada, igualmente que la Revolución Francesa. En su aniversario 200 se vio interpretada de diferentes maneras por los diferentes espectros ideológicos. Esto demuestra que la historia siempre conlleva diferentes interpretaciones. Hay gente que rechaza ciertas partes, gente que prefiere inspirarse en otras, pero siempre es interesante, creo yo, estudiar la historia, tratar de ofrecer diferentes ideas. Nunca se puede mostrar una ideología neutral cuando se habla de la historia. Cada persona tiene sus diferentes ideales, pero siempre creo que es bueno explorarla. Y me ha parecido muy interesante que respecto a la Comuna de París, gente de aspectos ideológicos tan opuestos como puede ser François Fouquet o Erich Hobsbawm han llegado a la conclusión de una idea similar, que es decir, la Comuna de París sirvió para crear un imaginario colectivo. No fue tan importante por las condiciones materiales que creó en su época, porque fue un gobierno que duró 2 meses, fue un gobierno que, aunque implementó medidas en la capital de París, no arraigó más allá de las fronteras de la región francesa, pero sí que sirvió para crear una especie de sueño, una utopía para
las personas que querían una democracia más directa, más vertical e igualdad entre personas de diferentes géneros, de diferentes culturas y que se pudiera crear una sociedad basada en la solidaridad internacional. Y aquí termina la serie sobre la Comuna de París. Espero que os haya gustado. Si queréis dejar comentarios, si queréis dar a me gusta, podéis escucharlo en Spotify o en YouTube, a vuestra preferencia. Y muchas gracias por haber escuchado esta serie. Espero los comentarios. Un abrazo.